El día de hoy vamos a hablar sobre los llamados supercapacitores o ultracapacitores. Estos son un tipo especial de capacitor electrolítico con una tecnología de construcción que les permite almacenar mucha más carga que un capacitor electrolítico normal. Este, por ejemplo, es de 500 faradios. El faradio es la unidad de capacitancia eléctrica. Por comparación, un capacitor electrolítico normal como este tiene una capacitancia de 4700 microfaradios. Son microfaradios, es decir, una millonésima parte de un faradio. Esto quiere decir que este capacitor almacena más de 100.000 veces la carga que puede almacenar este. Y obviamente su tamaño no es 100.000 veces mayor, es aproximadamente 10 veces más grande. Los capacitores electrolíticos supercapacitores tienen la desventaja de que el voltaje máximo que manejan es bajo. Este es de 2.7 volts y los hay también de 5.5 volts, pero no más allá de eso. Por comparación, un capacitor electrolítico normal, este por ejemplo, es de 25 volts y también los hay de mayor voltaje, como este otro, que es de 450 volts. Vamos a hacer girar este motor primero con el capacitor normal de 4700 microfaradios. Vamos a cargarlo a 6 volts y lo conectamos a las terminales del motor. Muy bien, ya se agotó la carga del capacitor. Como podemos ver, la duración es de 2 o 3 segundos a lo más. Si en lugar de este capacitor colocamos nuestro supercapacitor que hemos cargado a 2.5 volts, entonces vemos como el motor permanece girando, ya que, como dijimos, la carga almacenada aquí es muchísimo más de la que puede almacenar este capacitor. De hecho, el motor podrá durar varios minutos funcionando hasta que se agote la carga del capacitor. A pesar de su gran capacidad, los supercapacitores aún no logran igualar a las baterías. Por ejemplo, una batería recargable AA tiene una energía total de alrededor de 9000 julios. Por su parte, el supercapacitor de 500 faradios a 2.7 volts tiene una energía total que se calcula como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, lo cual nos arroja un valor de 1800 julios. Es decir, la batería almacena aproximadamente 5 veces más energía que este supercapacitor. Los supercapacitores no pueden reemplazar directamente a las baterías por la siguiente razón. Una batería mantiene un voltaje aproximadamente constante durante su tiempo de vida. Cuando está recién cargada, esta batería recargable tiene un voltaje de aproximadamente 1.35 volts. Y cuando está a punto de agotarse, el voltaje ha caído aproximadamente a 1.1 volts, pero se mantiene dentro de ese rango. Los capacitores, por otro lado, cuando este capacitor está con su carga completa, el voltaje es de 2.7 volts, pero cuando hemos consumido la mitad de la carga, el voltaje ya es la mitad, es decir, 1.35. Y cuando cuando la carga ya es el 10%, entonces el voltaje será de 0.27 volts. Necesitamos circuitos adicionales para estabilizar el voltaje, tal como un convertidor boost. Una ventaja de los supercapacitores es que, a diferencia de las baterías, nos pueden proporcionar corrientes muy altas. En el caso de esta batería, vamos a medir la corriente en cortocircuito, que es la corriente máxima que nos puede proporcionar, y vemos que es menos de 2.5 amperios.
Este capacitor, en cambio, puede proporcionar mucho más que eso. De hecho, no podría yo medirla con el multímetro, ya que este multímetro mide un máximo de 10 amperes y este capacitor proporciona mucho más que eso. Entonces quemaría el multímetro. Pero vamos a hacer una prueba para darnos una idea de qué tanta corriente puede proporcionar. Como pudimos ver, este cable, que es calibre 20, se derritió inmediatamente al conectarlo a las terminales del capacitor. La corriente debe ser de al menos unos 20 o 30 amperes. ¿Cómo vamos a cargar un supercapacitor? Para cargarlo necesitamos aplicar una corriente. Así como el supercapacitor puede descargarse muy rápidamente y proporcionarnos altas corrientes, asimismo podemos cargarlo con mucha rapidez. Este que tenemos aquí, lo tenemos conectado al multímetro, vemos que está descargado, tiene 0.03 volts. Y ahora vamos a cargarlo con esta fuente de poder. Esta nos puede proporcionar un máximo de 5 amperes. Si tuviéramos una más poderosa, podríamos aplicar mayor amperaje al capacitor. Pero vamos a ocupar esta y veamos con qué rapidez carga nuestro supercapacitor. Vamos a conectar la fuente de poder. Vemos que estamos cargando a 4.5 amperes y el voltaje del capacitor comienza a subir a medida que se está cargando. Recordemos que este supercapacitor puede aceptar un voltaje máximo de 2.7 volts. Aquí vemos el voltaje cómo va subiendo. Y bueno, todo este proceso de carga del capacitor toma unos 3 minutos en cargarse. Por supuesto, si tuviéramos una fuente más poderosa, tardaría menos tiempo. Estamos cargando casi a 5 amperes y nos va a tomar 3 minutos. Si cargáramos a 15 amperes, nos tomaría 1 minuto cargar el supercapacitor. En comparación, una batería recargable como esta toma al menos 1 hora para cargarse. La tecnología de los supercapacitores está en constante desarrollo. Llegará el momento en el que los supercapacitores puedan almacenar la misma cantidad de energía o incluso más que las baterías y en un tamaño igual o incluso menor. Llegado a ese punto, podremos cargar nuestro celular o tableta en un par de minutos o incluso menos.